En definitiva, todos los hijos tienen en su genética características que son similares a las de su padre. Entonces, si un creyente dice ser hijo de Dios, debe tener en su genética esa característica que es esencial en su padre. Y esto es la misericordia. Las Escrituras hablan de la misericordia de Dios desde el principio de la creación. Y esa misericordia es una práctica que nosotros vemos manifestarse en nosotros cada día de nuestras vidas. Por eso, venir esta tarde a demostrar que nuestro Padre es un Padre misericordioso, entendemos que no es al lugar, porque todos estamos recibiendo cada día de esa misericordia y por lo tanto, como dice el salmista, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y como dice la palabra, Dios es misericordioso y compasivo, grande en perdonar, y su misericordia abunda en cada uno de nosotros, y no solo abunda en nosotros como creyentes, sino que la misericordia de Dios abarca a todos los seres del universo, incluyendo a aquellos que les rechazan. Y esa es parte de la misericordia abundante, amorosa y tierna que nuestro Padre Dios tiene para toda la humanidad y en una forma muy especial para con nosotros. Entonces yo esta tarde entiendo que no es necesario demostrar que Dios es un Dios misericordioso. Sin embargo, hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Éxodos, que para mí refleja el carácter de Dios de una forma extraordinaria y lo que es y significa la misericordia. Hay una situación que se da en el capítulo 33 del libro de Éxodo, que viene arrastrándose del capítulo 31 y 32. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, estuvo todo el tiempo siendo un pueblo contradictor. Era un pueblo al que Dios hizo milagros portentosos y maravillas. Es un pueblo que vio abrir el mar rojo y sin embargo, cada momento se olvidaba de Dios, recibiendo de su mano todo el tiempo la misericordia. Y hay un evento cuando Moisés sube al monte a estar con Dios para recibir los mandamientos. Ellos, esperando a Moisés, deciden hacer un becerro de oro. Y hacen una algarabía tan grande que se escucha lo que está pasando allá abajo. Y hay un momento en que Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, ese es un pueblo duro de cerviz. Yo lo voy a destruir. Y Moisés, que se comunicaba con Dios en una forma extraordinaria, intercede delante de Dios con argumentos. Y esos argumentos eran: Señor, ¿qué va a decir de ti Egipto si tú destruyes ese pueblo? De hecho, Dios le ofreció a Moisés que de él sacaría la descendencia. Y Moisés le dice: perdónalo, Señor, intercede por el pueblo, no los destruyas. ¿Y qué hizo Dios? Que escuchó a Moisés, a un hombre, y tuvo misericordia. Y por la intercesión de Moisés, Dios le dice: no los raeré de la tierra. La intercesión de un hombre paró un juicio merecido que tenía el pueblo de Israel sobre él, porque Moisés oró, le suplicó a Dios y Dios le dio esa bendición. Sin embargo, hay un momento importante en que Moisés se cuestiona ahora: yo tengo que seguir con este pueblo duro de cerviz, con este pueblo contradictor, con este pueblo que es como es. Y él se pregunta: ¿y quién irá conmigo ahora a llevar este pueblo a la tierra prometida? Porque yo no veo a nadie conmigo aquí. Y es ahí cuando hay un diálogo con Dios que yo quiero usar para comenzar el mensaje de esta tarde. Moisés le pide ayuda a Dios en esa labor que le había encomendado, y Dios en su bondad le promete a Moisés, para tranquilizarlo, que su presencia iría con él
y le daría descanso. ¿Y por qué esa palabra de que le daría descanso? Bueno, que si la presencia de Dios estaba con Moisés, Moisés no tenía que temer de la forma, ni la magnitud, ni la maldad del pueblo, porque Dios estaría con él ahí. Y Moisés le dice al Señor de una forma directa: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Yo les voy a decir la verdad, yo hubiera salido corriendo. Le digo: Señor, mira, lleva a todo ese pueblo al lugar que tú le has prometido, pero no yo no puedo con esa gente. Y es cuando él le ruega y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y además le pide algo maravilloso, una osadía de Moisés. Y le dice a Dios: yo no solamente te pido que vaya conmigo, yo quiero también que tú me muestres tu gloria. A lo que Dios le dice: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que la gloria de Dios es su bondad. Y por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios y nuestro carácter es parecido al de nuestro Padre, la bondad y la misericordia debe ser una de las principales características que el cristiano debe demostrar, porque la misericordia es lo que va a mostrar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es su benignidad, es su bien. Por eso dice Cristo que los hombres glorificarán a Dios por causa de nuestras buenas obras. Nosotros no somos salvos por obras, pero el que cree obra. ¿Por qué? Porque el creyente está a obrar en este mundo con misericordia, porque cuando obra con misericordia y con bondad, no solamente se hace diferente a los demás, como se decía esta mañana, nosotros no vamos a ganar la guerra porque estamos luchando con el Senado, con el otro, con las cosas que hay. Vamos a ganar la guerra si nos comportamos como verdaderos cristianos, haciendo el bien que debemos hacer, y eso dará gloria a Dios y cambiará lo que tiene que cambiar. Por lo tanto, si somos creyentes e imitamos a nuestro Padre, tenemos que imitarle en ser nosotros misericordiosos. Entonces, esta tarde vamos a ver en dos simples encabezados el mensaje de la palabra. El primero, que Dios nos manda a tener misericordia y ser misericordiosos. Y segundo, principios a tomar en cuenta cuando vamos a hacer esa misericordia. La definición de la palabra misericordia en el diccionario bíblico es la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Es cuando nuestro ánimo se inclina a compadecerse del mal ajeno. Y hay una palabra hebrea que es Gesed, que aparece en los salmos que hablan de la misericordia, sobre todo en el Salmo 33:5, cuando dice: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Esa palabra que se usa muchas veces y está en toda la escritura en el Antiguo Testamento y de otra forma en el Nuevo Testamento es Gesed. Y es una palabra tan amplia que si nosotros la asumimos en nuestra vida y la aplicamos en todo su significado, vamos a hacer muchas obras que posiblemente no estamos haciendo. Esa palabra misericordia, Gesed, significa bondad, amor, benevolencia, benignidad, clemencia, consolación, fidelidad, merced, gloria, gracia, piedad, misericordia y otros adjetivos en el mismo orden. ¿Cuántas actitudes y acciones encierra esta pequeña palabra? Actitudes y acciones que todo creyente está llamado a practicar todos los días de su vida si dice parecerse a su Padre misericordioso y compasivo que es Dios. Por esta razón, hermanos, si nosotros queremos imitar a Dios, debemos ser hombres de misericordia, porque Dios nos manda en su palabra a hacer la misericordia. En Éxodos
capítulo 22 y 21 y 24, y en todo el libro de Éxodo y en muchísimas partes de la Escritura, Dios nos manda a hacer misericordia. ¿Con quiénes? Con los más débiles. Dios manda a tener cuidado del extranjero. Dios tiene cuidado especial del huérfano y de las viudas. Dios nos manda a tener cuidado del que tiene una necesidad dentro de su pueblo, porque Dios cuida a su pueblo. Dios aún nos manda a cuidar nuestros animales en nuestras casas, porque Él aún de los animales tiene misericordia. Dios nos manda a guardar la creación, porque de la creación Dios tiene misericordia. Porque Dios también protege todo lo que hay, todo lo creado, porque de la misericordia de Dios está llena la tierra. ¿Y qué dice Miqueas acerca de eso? Capítulo 6, versículo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente dos cosas: hacer justicia y amar misericordia. Y para hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante Dios. Porque la misericordia es una forma de humillación, porque nos convertimos en siervos de los demás, que es lo que Dios demanda de nosotros. Esta mañana veíamos en el mensaje que nosotros necesitamos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es dejar de ser nosotros para hacer el bien de otros. Es dejar de ver lo mío para ver lo nuestro. Es dejar de ver mi problema para ver el problema ajeno. Es dejar de ver mi debilidad para ayudar la debilidad del otro. Eso, hermano, es hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de misericordia y que somos mandados a imitar es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Eso es misericordia. Haber entregado su vida, haberse despojado de su gloria para venir a salvar seres como nosotros que le hemos despreciado toda nuestra vida. Eso es misericordia. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos decir que no vamos a perdonar o que no vamos a hacer misericordia con nadie o con un hermano cuando nosotros ya somos objeto de la mayor misericordia que un hombre puede recibir? Cuando Dios se hace hombre, viene, se pone en una cruz y muere para librarte de tus pecados. ¿Y quién eres tú entonces para decir que tú no vas a hacer lo que Cristo te está mandando a hacer? Porque Él es tu mejor ejemplo y Él llegó a lo máximo de la misericordia. Él dio su propia vida para salvarnos a nosotros. Eso, hermanos, es misericordia. Y Dios quizás no nos manda a dar nuestra vida por otros. A lo mejor habrá momentos en que llegará que a lo mejor hay que hacerlo. No, Dios lo que nos manda es hacer un sacrificio vivo y negarnos a nosotros mismos para vivir por el bien del otro. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros vivimos esperando que nos den. Y la misericordia es dar. Y cuando nosotros damos, entonces Dios nos bendice. Yo doy a Juan, Juan da a Pedro, y a lo mejor otro que no es Juan ni Pedro hace misericordia conmigo. Por el final, toda la obra buena viene de parte de Dios. Y ni siquiera de eso podemos gloriarnos, porque fueron obras que estuvieron predestinadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Y el que hace misericordia es el más beneficiado. No es el que la recibe, es el que la hace. Porque dice el Señor que aquel que le da un vaso de agua a uno de sus hijos es como si lo estuviera haciendo para él. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hacemos misericordia a nuestros hermanos y al que no es nuestros hermanos, esa misericordia a quien la estamos haciendo es a Cristo. A quien estamos imitando es a Cristo. Cristo tuvo compasión de la multitud cuando los vio como ovejas que no tenían pastor. El Señor le dolía ver a aquellos que estaban en el desricadero perdiéndose.
Dios se conmovió por la vida de toda esa gente que él sabía, como decía Sujel esta mañana, que iban para el infierno por no conocerle. Y si nosotros nos conmovemos por esas ovejas que van a descarriarse porque no tienen pastor, nuestra misericordia debe llevarnos a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él tuvo compasión de la multitud cuando la vio como ovejas. Tuvo compasión de los hambrientos y necesitados que le seguían en el desierto. El Señor se conmovió. Déjalos ahí, ellos fue que vinieron. No, Él se conmovió. Él se preocupó porque estaban hambrientos. Eso, hermanos, es misericordia. Él se conmovió de los leprosos a quien nadie quería tocar. Y dice Marcos 1:41, Cristo, teniendo misericordia, extendió su mano. ¿Para qué? Para tocarlos. ¿Ustedes saben por qué Cristo lo quería tocar? Porque nadie los quería tocar. Posiblemente yo los hubiera tratado a esta distancia y hubiera hablado con ellos con mucha misericordia, pero desde aquí el Señor hizo algo más. Él fue y los tocó. Eso es misericordia. ¿Ustedes saben por qué? Porque para un leproso ser tocado con la mano de otro, sobre todo cuando eso era algo muy terrible y por la enfermedad y por lo que tenía de afección cultural. No, pero el Señor no solamente habló con ellos, no, Él se acercó y los tocó. Y ese detalle, dice que extendió su mano, está ahí por una razón. Es para enseñarnos a nosotros a extender nuestras manos aún a los leprosos. Y hay muchas veces que nosotros nos separamos porque una gente está así o asado y lo vemos como un leproso y yo no me junto, yo no quiero. No, hermanos, el Señor nos manda a buscar a esa gente, a tocarla y a ponerle la mano para que sientan el amor de Cristo. Dios, Cristo, tuvo misericordia de los ciegos que clamaban al salir de Jericó. Y dice el texto de Mateo 20:34 que les devolvió la vista porque tuvo compasión de ellos. Él no hizo el milagro para esas grandes campañas evangelísticas para que vean lo grande que tú tocas a una gente y sales sanada. No, no, no. No es para hacer un espectáculo. Él hizo el milagro porque tuvo compasión. Él hizo el milagro porque le dolía ver los ciegos. Y por eso, hermanos, le hizo la misericordia de sanarlos de la vista. Porque Él tuvo compasión de ellos. Él tuvo compasión de la viuda que llevaba a enterrar a su hijo. Dice la palabra en Lucas que Él se compadeció de esta mujer. El Señor curó cojos, paralíticos, consoló a los afligidos, y todos aquellos actos de los que están llenos del Evangelio no son actos más que de pura misericordia. Por eso es que el Señor en el Sermón del Monte llama bienaventurado a los misericordiosos y nos manda a imitar a nuestro Padre en ese sentido. Y si nosotros decimos que queremos imitar a Cristo, la misericordia nos debe llevar a actuar como Él y ser misericordiosos y compasivos. Sin embargo, para hacer misericordia también hay que tener sabiduría, porque muchas veces nosotros confundimos la misericordia con lo que no es misericordia. Muchas veces pensamos que dar algo es misericordia. No, no, no. Es que la misericordia es más amplia que eso. Y hay veces, amados hermanos, en que nosotros tenemos limitación para hacer esa misericordia. Y hay veces, hermanos, que debemos tener un orden de prioridades para hacer esa misericordia. Y hay veces, hermanos, que dar no es un acto de misericordia. Probablemente no dar en determinado momento, si lo hacemos con el corazón correcto, es el acto verdadero de misericordia. Yo muchas veces le digo a mi familia, a mis hijos, que yo los amo tanto que cuando les doy porque los quiero. Y cuando no les doy también porque los amo. Porque muchas veces hay que negar las cosas y es un acto de misericordia. No solamente es dar, la misericordia tiene muchas manifestaciones. Entonces, en ese contexto, vamos a ver algunos principios que nos deben llevar a practicar lo que es una verdadera misericordia. Y eso lo haremos en 3 simples declaraciones que vamos a detallar. La primera es: no siempre será posible resolver todas las necesidades que se presentan en nuestro medio.
En segundo lugar, que hay ocasiones en que no dar una ayuda podría ser también un acto de misericordia. Y en tercer lugar, que la misericordia tiene muchas manifestaciones. Vamos a ver primero cuando no nos es posible resolver todos los problemas. Porque a veces se nos carga el corazón. Pues yo quiero hacer algo, yo no puedo, no sé cómo lo voy a hacer. Miren, hermano, la Escritura es tan sabia que hasta para eso hay principios. Lo que debemos llevar es un orden de esos principios y tomarlos en cuenta. Lo primero, hermanos, es saber que por inclinado que esté nuestro corazón y nuestro ánimo a hacer el bien a los demás, es necesario entender que no siempre nosotros podemos resolverlo todo a aquel que tenga una necesidad, ni como individuos, ni como iglesia. Que tenemos que entender que los recursos para hacer el bien son limitados y las necesidades son ilimitadas. Que estamos llamados a ser buenos mayordomos de los recursos y en la repartición prioritaria de aquellos que la Biblia nos manda ayudar. Y que la Escritura expresa claro ese orden de prioridad. La Biblia habla de ayudar primero los huérfanos, las viudas, personas incapacitadas, personas mayores que no pueden valerse por sí mismos y que no tienen una familia que las ayude, o en caso de catástrofes que suceden en algún país o en algún lugar, o en caso de algún hermano diligente que pierde su trabajo o la salud, y así toda una lista de prioridades que van en orden en la que nosotros debemos actuar. Dice Santiago en el capítulo 2, 14 al 18, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. El creyente que despide a su hermano que está desnudo y con hambre y no le ayuda es peor que un incrédulo. Pero fíjese lo que dice aquí: desnudo y con hambre. Ahí no dice al hermano que quería adquirir determinado bien o que quería tener un mejor tal cosa. No. Ahí dice muy claro, lo primero al que está desnudo y con hambre. A ese no le diga, ok, mi hermano, Dios te bendiga, vete, yo voy a orar por ti. No, dale de lo tuyo. No la iglesia como cuerpo, no a ti, a mí, dale de lo tuyo. Porque muchas veces descansamos en la iglesia para no dar de lo nuestro. Como si la iglesia fuera un ente extraño a nosotros y nosotros somos parte de ese cuerpo. Y como parte de ese cuerpo, de una forma individual, estamos llamados a socorrer al que está desnudo y con hambre, primariamente. Por otro lado, si imitamos al Señor, el Señor en su ministerio terrenal no sanó a todos los enfermos. Él hizo misericordia a muchos, pero no con todos a su alrededor, porque su labor primaria era salvar las almas, porque su labor primaria era llevar el evangelio, y él hacía misericordia para atraer a la gente a salvar sus almas, no su cuerpo. Siempre estaba detrás la palabra, la fe, cree, porque lo más importante no era el cuerpo que él sanaba, era el alma. Y la misericordia primaria de Cristo tenía que ver con el alma de las personas y no con su cuerpo. Porque él pudo haber salvado a Israel completo con la palabra. Todo el mundo sánese. No, él hizo los milagros específicos que estaba determinado a hacer. El Señor no sanó a todo el mundo. El Señor tampoco se movió de inmediato en cada uno de los casos. Hay casos en que hizo la misericordia en el lugar y hay otros que simplemente dijo, yo voy a hacer misericordia, pero en el momento que tenga que hacerla. Ahí tenemos el caso de Lázaro y otros más que le decía, yo voy a ir, pero no ahora, porque mi prioridad ahora es otra cosa. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender que no es cuando queramos, es cuando Dios quiere. Y siempre estamos esperando que la misericordia se deba hacer inmediatamente. Y si no la hacen inmediatamente, pero es que el Señor no se movió inmediatamente en algunos casos. Claro, Él sabía en qué casos sí, qué casos no. Pero no siempre hay que esperar que nos vamos a mover de una vez a resolver el problema, porque el Señor en algunos casos los hizo esperar hasta, ¿saben para qué?
para aumentar su fe, para que esperaran en confianza y para hacer el milagro que iba a hacer en el momento que Dios había determinado que se hicieran. No por la presión de los hombres, porque Él tenía una agenda y una prioridad muy clara que cumplir y que nosotros estamos llamados a cumplir en la misma forma. Los apóstoles de Cristo tampoco resolvieron todas las necesidades de la iglesia. No, ellos se concentraron en el problema mayor. ¿Y cuál era el problema mayor? El de las viudas. Y lo resolvieron de inmediato, pero no lo resolvieron ellos. ¿Saben quiénes lo resolvieron? 7 hombres que nombraron para que lo hicieran, porque ellos dijeron que era más importante que ellos se dedicaran a la oración y a la predicación de la palabra, porque esa era el llamado primario de la iglesia. El segundo era un llamado secundario. Por eso los diáconos, para servir a la iglesia, para dejar que aquellos que enseñan a la iglesia puedan enseñar con más libertad y puedan orar, porque ese es el llamado principal, llevar la palabra a toda criatura y edificar de esa forma el cuerpo de Cristo. Eso no quiere decir que los apóstoles no hicieron misericordia. Ellos lo hicieron, de hecho, hicieron muchos milagros también. Pero ahí lo que queremos destacar claramente es que no era su prioridad. Su prioridad tenía que ver con el alma de la gente y con la predicación de la palabra. Y por eso resuelven el problema de una manera extremadamente sabia. Pero no dejan de hacer lo que es primario. Otro principio vital que nosotros tenemos que aplicar al hacer misericordia es el que está en Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Aquí hay 2 cosas. El bien se le hace a quien es debido. Eso quiere decir que hay personas a quien no es debido hacerle el bien. Y también si tuvieres el poder para hacerlo. Y esto de tener el poder para hacerlo tiene 2 partes. Una es, si tú tienes el poder para hacerlo, hazlo sin pensar inmediatamente. Cuando tú ves la necesidad y estás seguro que es una necesidad correcta, haz el bien, pero vas a hacer el bien que tú tienes poder para hacer, no el bien que tú no puedes hacer. Y muchas veces nosotros torturamos nuestro ánimo y nuestra conciencia pensando que debemos hacer más de lo que podemos hacer. Y Dios, que conoce nuestras limitaciones, nos manda a hacer lo que podemos hacer. Así que, hermanos, hay que hacer el bien, lo que puedes hacer. ¿A quién? A quien debe ser hecho. Por lo tanto, nosotros como individuos y como iglesias debemos estar seguros hasta dónde debemos involucrarnos, hasta dónde hacer la misericordia. Y cuando viene la duda, vete por el lado de la bondad. Pero ustedes quieren que le diga algo, hermano. Nosotros antes de hacer misericordia debemos orar a Dios y pedir a Él su voluntad. Debemos pedir consejo para saber si haciendo lo que vamos a hacer, con eso estamos haciendo un bien o un mal. Hay un libro que se llama Caridad Tóxica, que habla del mal que muchos hacemos creyendo que estamos haciendo caridad. Y lo que estamos es creando una serie de personas dependientes que lo que necesitan por misericordia es que se les mande a ejercer el trabajo que tienen que ejercer. Cada creyente tiene una responsabilidad individual. Y muchas veces, hermanos, escuchamos, aún dentro de la iglesia, personas que dicen, a mí me ayudaron los hermanos con tal problema, pero a mí la iglesia no ha hecho nada conmigo. Mira, hermano, chequee bien su concepción de la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Cuando un hermano le hace un bien a usted, ¿usted sabe quién se lo hizo? La iglesia. Porque él es parte del cuerpo. Y a veces vemos que por una falsa concepción la gente dice, hay un hermano muy bueno que me ayudó, pero la iglesia no ha hecho nada. Oye, ¿ese hermano qué es? Él es parte de los rotarios. Él es parte del cuerpo de Cristo. Y no todo el mundo tiene que ir ¿cómo se dice? A sustentar a todo el mundo. Cuando alguien va de parte de Dios.
Y eso era lo que tú necesitabas. A lo mejor tú no necesitabas que fueran 10, sino uno. Pero a veces estamos esperando que todo el mundo venga. Miren, hermanos, demos gracias cuando el Señor nos manda algo, porque nosotros no merecemos nada. Demos gracias cuando un miembro del cuerpo se mueve, porque nosotros por nuestra propia voluntad nunca nos movemos. Demos gracias cuando alguien te pone una mano en el hombro y te dice: Dios te bendiga, mi hermano, estoy orando por ti. Eso es el cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando usted está en un hospital, qué bueno es que vayan muchos hermanos a visitarlos. Pero a lo mejor lo que Dios está mandando es uno en representación de todos, porque eso es un cuerpo trabajando. Imagínense que todos dejemos de hacer lo que estamos haciendo para visitar cada enfermo que esté en un hospital. No haremos nada, nos paralizaremos. Ahora, si funcionamos como un cuerpo y llega el hermano a visitarte y tú dices: gracias, Señor, por proveerme que el cuerpo de Cristo estuvo presente en mi debilidad. O cuando la iglesia te da una ofrenda, es una ofrenda de todos los hermanos. No es de la iglesia, no es de todos los hermanos. Entonces, amados, tenemos que aclarar nuestra concepción de lo que significa hacer una correcta misericordia. Comida, salud, abrigo, cuidado serán siempre una prioridad. Y la Biblia nos manda a resolver estos problemas con mucha diligencia. Lo que la Biblia no manda como institución es que la iglesia se ocupe de una serie de necesidades que no son responsabilidad de la iglesia. Asuntos como estudios, préstamos por deudas personales, problemas por malas decisiones financieras y asuntos en este sentido. Eso no es un asunto de la iglesia. Si un hermano que te ama te quiere ayudar, amén. Pero no te quejes de la iglesia porque no lo haga, porque esa no es la prioridad de la iglesia. La prioridad de la iglesia está con los desvalidos. La prioridad de la iglesia está con las viudas. La prioridad de la iglesia está con los huérfanos. La prioridad de la iglesia está con personas que tienen sus limitaciones. Y qué bueno que un ministerio como esto está entre nosotros. Esa es la prioridad de la iglesia. Pero la primera prioridad de la iglesia, ¿ustedes saben cuál es? Predicar el evangelio de Cristo para salvar las almas. Porque aún esos cuerpos que usted va a enmendar se van a morir. Y si se mueren sin Cristo, de nada valió lo que usted hizo por ellos. Esa es la prioridad de la iglesia. Esa es la prioridad de nosotros como individuos. De llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Porque eso sí es una necesidad. Eso sí es una prioridad. Eso sí es misericordia. Llevar el evangelio. A veces es muy fácil dar algo. Lo difícil a veces es negarlo. Y negarlo por misericordia. O pasarse un rato con una gente consolándolo. Eso sí es difícil. Dar algo lo da cualquiera. No, es darnos nosotros mismos para que también los más débiles y los más necesitados reciban de nosotros esa bendición. Segunda parte sobre este mismo encabezado es que habrá ocasiones en que no dar una ayuda podría ser también un acto de misericordia. Es verdad lo que dice el manual de Trinity, y voy a leer literal. La realidad del pecado en nosotros nos demanda tener un discernimiento santificado a la hora de dispensar benevolencia, sobre todo cuando no conocemos en profundidad la razón de la situación. En estos casos, la ayuda debe hacerse con prudencia y sabiduría, pero teniendo un espíritu incondicional de generosidad, de amor en nuestro trato diligente en nuestra respuesta. El que tiene necesidad tiene urgencia y es parte de nuestra sensibilidad hacerlo presto, pero con sabiduría. Pablo en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 3 al 11 da otros principios que son muy claros. Se le da a la que es una verdadera viuda. Pero si esta verdadera viuda tiene hijos o nietos, estos son los primeros que están llamados a socorrerla. Y muchas veces por el egoísmo de estos hijos y de estos nietos, ve a la iglesia. ¿Cómo que vaya a la iglesia? Usted va a la iglesia cuando usted no puede hacer nada ya. No es a ti que Dios te lo está demandando, es a tus nietos, es a los familiares
primariamente. Y ustedes saben por qué Pablo pone esta cláusula ahí. Porque él quiere hacer misericordia con esa familia, de que aprendan a dar a sus padres, porque el que da a sus padres recibe bendición de Dios. Y como Pablo es misericordioso, él les quiere enseñar a ellos a hacer la correcta misericordia para que ellos reciban la bendición de haber cuidado a sus padres. Yo he repetido aquí más de una vez un dicho, porque es que me gusta tanto. Para un padre pobre, mantener 10 hijos no es nada, no importa el sacrificio que tenga que hacer. Ahora, para 10 hijos ricos, mantener un padre pobre es un problema. Usted no ha estado en esas familias que se arman unas discusiones a ver quién es que va a resolver lo de la clínica. Y yo no puedo, yo tengo así, yo tengo un problema. Eso es difícil. Y nadie se acuerda que esa mujer lavó ropa para llevarte a la universidad. Nadie se acuerda de los desvelos de la noche. Nadie se acuerda de tu papá trabajando hasta la hora que no podía más y seguía trabajando para mantenerte. No, ahora me es muy difícil darle a mi padre, a mi madre que está enfermo, y tomo algo para ver si cubro mi conciencia y le llevo alguito a la vieja. No es alguito, no. Dios te demanda misericordia primero con los de tu casa. Y el que no hace eso es peor que un incrédulo. Dice la palabra de Dios, no yo. Dice Pablo. Dice Pablo. Hay otro grupo con el que Pablo es todavía más tajante. Y está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Los que caen bajo el patrón del versículo 11, que es desordenados, no trabajando en nada y entremetiéndose en lo ajeno. No dice el que no tiene trabajo o el que no puede trabajar, dice el que no quiere. Porque hay hermanos diligentes que no consiguen trabajo y están haciendo todo lo que pueden. A ese hay que darle una manito. Y a veces la manito es llevarlo a trabajar o buscarle un trabajo o mandarle una ayuda en el momento que esté en necesidad. Pero al que no quiere trabajar, que no coma. Y Matthew Henry, haciendo una exégesis de este versículo, dice algo maravilloso. Los que han recibido el Evangelio tienen que vivir en forma coherente con el Evangelio. Los que pueden trabajar y no lo hacen, no tienen que mantenerse ociosos. El cristianismo no debe tolerar la pereza que consume lo que puede dar ánimo al laborioso y para sustentar al enfermo y afligido. El trabajo en nuestra vocación de hombres es deber requerido por nuestro llamamiento cristiano. El trabajo es un deber requerido por nuestro llamamiento cristiano. Es una orden. Sojuzgar la tierra es una orden, ponerla a parir. Es una orden, cuidar lo que Dios nos ha dado. Es una orden, seguir trabajando, porque Dios está trabajando todavía. Él no tiene que trabajar. Entonces, si imitamos a Dios, dice, hasta el día de hoy nuestro Padre trabaja, pues usted tiene que trabajar también. Y refiriéndose a ese grupo que estaba tan espiritual, esperando la venida del Señor, les dice, el siervo que espera la pronta llegada de su Señor debe estar trabajando como manda su Señor, para que cuando venga lo encuentre trabajando. Yo no estoy trabajando, mire, yo estoy en un estado espiritual ahora mismo, que lo único que quiero es estar delante de Dios en oración. Sí, ponte delante de Dios en oración a las 5 de la mañana, a las 7 vete a trabajar. Eso es lo que manda la palabra. Entonces a veces queremos que la iglesia. No, hermanos, búsquele qué hacer, búsquele trabajo. El que no trabaja, que no coma. Sigue diciendo Matthew Henry, si estamos ociosos, el diablo y el corazón corrupto pronto nos darán algo que hacer. La mente del hombre es dada para ocuparse. Si no se le emplea en hacer el bien, estará haciendo el mal. No hay nada neutral. Yo estoy en mi casa, en meditación, mire, o usted está haciendo el bien o está haciendo el mal. Y el que está ocupado difícilmente está ocupándose de otra cosa. ¿Por qué? Porque cuerpo sano, como dice el dicho, cuerpo sano y mente sana. El que está haciendo algo no está pensando demasiado cosas en la cabeza.
Y eso es lo que está diciendo aquí. No tiene tiempo para hacer el mal porque está haciendo el bien. Además, hermano, usted tiene que trabajar con otra conciencia. Dice que usted trabaja para que Dios le bendiga y compartir con otros que no tienen. Y aquellos que Dios ha bendecido mucho, compartir cada vez más con aquellos que no tienen. Esa es otra bendición que Dios nos da del trabajo. Dice Eclesiastés en el capítulo 10, 18, por la holgazanería se derrumba el techo, la indolencia de manos, la casa se llena de goteras. O como dice Proverbios, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Por eso es, hermanos, que nosotros estamos llamados a hacer misericordia, porque nuestro Padre es misericordioso, porque Él nos manda a ayudar al más desvalido, porque esa es la forma de Él obrar en medio de nosotros. Es que nosotros, cuando hacemos misericordia, lo único que estamos teniendo es el privilegio de ser instrumentos en sus manos. Ustedes saben algo, es una responsabilidad. Cuando la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿usted sabe por qué? Porque el mundo verá a Cristo por ese cuerpo visible que son la iglesia. Y en la forma en que nos comportamos. Por eso mucha gente desecha el evangelio. Porque hay muy buenos cristianos sentados aquí, pero allá afuera, aquí parecemos corderitos. Allá afuera parecemos leoncitos. Y nosotros no estamos para ser leoncitos, nosotros estamos para ser hombres de bondad. La misericordia es benignidad. La gloria de Dios es su bondad. La gloria del cristiano para dar gloria a Dios es ser misericordioso. Me permiten un poco de agua, estoy un poco ronco. En nuestro tercer punto, en este último punto, y ya estamos casi concluyendo, no se preocupen, queríamos decir que a veces vemos la misericordia solamente como cuando damos algo, cuando ayudamos a un enfermo, cuando hacemos esto o aquello. No, hermano, mira, la misericordia tiene una cantidad de formas de ser practicadas. Ustedes saben cuál es un acto de misericordia, que se hace aquí todos los miércoles, orar. Venga, que ese es un acto de misericordia. Porque usted está rogando, como rogó Moisés para parar ese castigo. Cuando usted viene aquí, usted no sabe cuántas cosas usted para, o cuántas cosas bendice, o cuánta salud se llega a muchos hermanos. Hermanos, orar es un acto de misericordia aquí y en nuestra casa. Alentar a otro es un acto de misericordia. Hay personas que usted la ve a veces con la cara triste. Vaya donde ella y pregúntele qué le pasa y póngale una mano en el hombro y eso va a ser a lo mejor suficiente. Eso es misericordia. Visitar los hermanos en necesidad que son menos visitados, eso es un acto de misericordia. Ser empáticos con los problemas ajenos, eso es ser misericordiosos. A veces nosotros nos comportamos como si fuéramos tan perfectos que el pecado de otro como que no tiene que ver. Mire, hermano, tenga cuidado, que el que está firme mire que no caiga. Sea empático con ese hermano que está pasando una necesidad y ore con él, llámelo, disipúlelo, hable de la palabra, aliéntelo, que eso es lo que lo necesita. Y eso es misericordia también. No es desecharlo como si fuera algo. No, eso es misericordia, atraerlo, buscar a esa oveja perdida y traerla. Esa es un acto de misericordia. Es misericordia también buscar a aquellas hermanas que están solas criando y darle una mano, porque a veces necesitan tener la presencia de un hombre con uno de sus hijos que le llame la atención. Eso es misericordia. Hermano, tú necesitas algo para ayudarte con eso. Es no apagar el pábilo que humea, hermanos. Es sobrellevar al creyente más débil. Todo esto es en esencia la misericordia. Y usted sabe cuál es una de las mayores misericordias de las que pasan dentro de la iglesia. La disciplina eclesiástica es una misericordia. Porque esa disciplina muchas veces devuelve un alma aquí a la iglesia. Pero si lo dejamos así, por no amonestarlo, porque yo no me quiero meter en el problema de otro, porque yo no me quiero, ese es el espíritu de Caín, ese no es el de Cristo. El de Cristo es orar y con benevolencia ir a buscar esa alma, amonestarla y si no llevarla a la iglesia, porque si recibe la disciplina probablemente va a ser restaurado. Y esa disciplina que muchas veces la vemos muy dura, no es más que un acto de misericordia.
Está en la Escritura. Eso no fue los pastores. La Biblia manda a que aquel que no obedece después de una y otra amonestación, disciplinarlo. ¿Con qué? Para ganar su alma. Y eso es un acto de misericordia. Sin embargo, la mayor misericordia que nosotros podemos hacer cada día es predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, porque esto va a hacer la mayor misericordia que nosotros podemos hacer por cualquier alma. Y el evangelio no solo se le predica a los inconversos, nosotros necesitamos que se nos predique cada día el evangelio. Nosotros necesitamos compartir la palabra unos con otros. Nosotros necesitamos la comunión bíblica. Nosotros necesitamos edificarnos. Y eso, hermanos, es también un acto de misericordia. Pero no quiero terminar sin unas palabras. Y estoy ya terminando. Hermanos o hermanas, si por la providencia has tenido o tienes la necesidad de ser uno de aquellos que necesitan de la misericordia, tómala con gratitud, porque esta misericordia viene de parte de Dios. Y es un privilegio del que te da la misericordia y es un privilegio del que la recibe. ¿Por qué? Porque eso no viene de parte del individuo. Esa misericordia viene de parte de Dios. Si estás en aflicción, con acción de gracia y libertad de conciencia, recibe la ayuda de la iglesia, porque para eso está la iglesia, para ayudar a los más necesitados. Recordando siempre que la benevolencia, la compasión y la misericordia debe ser la característica esencial que debe distinguirnos, porque como dice Warfield, la misericordia divina ha sido definida como la perfección esencial de Dios, por lo cual Él se complace, se compadece y alivia las miserias de sus criaturas. Y como esa es la perfección esencial de Dios, nosotros debemos orar, trabajar y rogar para que esa sea la perfección esencial de nosotros como hijos de Dios. Que seamos reconocidos por ser misericordiosos. Y si es así, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumpliréis la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? La que está en San Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, todos estamos en falta. Todos no hemos hecho toda la misericordia que debimos haber hecho. Pero no nos paralicemos. Vamos a empezar a hacer lo que debemos hacer, aquello que está en nuestras manos hacerlo. Y cada vez que lo hagamos, recordemos que al hacerlo, lo único que estamos haciendo es imitar a Cristo. Y estamos dando a Cristo. Que el Señor bendiga esta iglesia, que muchas veces se comporta con mucha misericordia, pero todavía necesitamos más. Porque el lema del mundo es lo mío. Y el lema de la iglesia debe ser lo nuestro. Que Dios le bendiga, hermano, y que Dios use su palabra en todos nosotros.